Soy el profesor Juan Bernardo Alcaraz López y en esta ocasión voy a presentar el proyecto socioformativo Cuéntame qué lees, imagina, escribe y dile adiós al estrés. Esto en el marco del Diplomado Lectura y Escritura Creativa con base en la tecnología digital en educación secundaria. Para dar tratamiento a este tema, dividiré la explicación en algunos momentos, en algunas partes. En la primera encontraremos los aspectos generales, donde se habla de los aprendizajes esperados, de la duración, del grado y ciclo en el que se piensa desarrollar este proyecto. Posteriormente está el problema del contexto y producto. Cabe mencionar que aquí se intenta que estos proyectos socioformativos intenten dar solución a un problema del contexto y que el producto precisamente sea en base a esta posible solución. Enseguida hablaremos de la planeación, de las actividades de apertura, posteriormente de las actividades de desarrollo, de cierre y como último aspecto mencionaré y daré a conocer una rúbrica que se hizo en base a la taxonomía socioformativa de Sergio Tobón. Vamos a comenzar con esta exposición con los aspectos generales. Primeramente el título, cuéntame cómo lees. Imagina, escribe y dile adiós al estrés. Los datos generales que se mencionaban, el profesor Juan Bernardo Alcaraz López, quienes habla, en este caso es el nivel secundaria, segundo grado, y las sesiones se llevaron a cabo de marzo a mayo en 13 sesiones. Cabe señalar que la primera fue antes de salir a vacaciones de Semana Santa y posteriormente se dejó un tiempo, se abordó otro proyecto para culminarlo en el mes de mayo. El aprendizaje esperado es comparte la lectura de textos propios en eventos escolares y la práctica social del lenguaje, intercambio de experiencias de lectura. En la transversalidad, pues es la materia de formación cívica y ética con la que empata. El eje temático que se aborda ahí es convivencia pacífica y solución de conflictos. También el tema es formas de hacer frente al conflicto. Y por último, el aprendizaje esperado en esta asignatura es comprender los elementos que intervienen en un conflicto y crear las condiciones básicas para solucionarlo. Entre los antecedentes, cabe señalar que no partimos de la nada, sino que en primer grado ya los muchachos elaboraron una reseña durante el proyecto de presentación pública de un libro. Posteriormente, en el marco de las actividades recurrentes, durante este ciclo escolar, eligieron un libro para leer, ¿sí? Entonces ya este libro lo eligieron en base a sus gustos, intereses, necesidades de aprendizaje o culturales, con el fin de pasar un momento de distracción y esparcimiento y ahuyentar el estrés y la ansiedad. Cuando se dejó esta actividad, cabe mencionar que no teníamos todavía la información respecto a los proyectos socioformativos y la importancia de atender un problema del contexto. Los alumnos hicieron, posterior a la lectura, un análisis de una obra literaria completa, identificaron tipos de personajes, función narrativa, características físicas y psicológicas, también identificaron al narrador, tipos de voz, narrativa, tiempo, espacio y trama. Y bajo esta situación y con estos antecedentes que se tenían, pues ya podíamos nosotros empezar a analizar algunas situaciones del contexto. Primeramente, la situación del coronavirus trae como consecuencia un confinamiento en el cual pues en muchos casos hay tensión, hay enojo, hay tristeza, hay depresión y también hay demasiado estrés. Entonces planteamos este problema para este proyecto de la siguiente manera. La pandemia por COVID-19 ocasionó la suspensión de clases presenciales, el cierre de plazuelas y espacios deportivos, el confinamiento voluntario, la ausencia de reuniones con pares, la falta de interacción presencial de adolescentes con su grupo social, el exceso de tiempo libre. Estas decisiones han propiciado que muchos adolescentes y miembros de la familia padezcan de ansiedad y estrés, por lo que muchos de ellos han optado por refugiarse en la televisión, celular y computadoras, haciendo un uso excesivo de estos recursos. Y el producto con el que pretendemos dar solución, centrado a este problema del contexto, pues es que los alumnos elaboran una reseña literaria para compartir con sus compañeros y miembros de familia, en donde recomiendan la lectura del libro y expresen la importancia de la lectura como una alternativa para combatir el estrés, la ansiedad y el aburrimiento provocado por la pandemia por COVID-19. Las actividades de apertura. Bueno, para estas actividades de apertura hay 3 sugerencias que se nos hacen para estos proyectos socioformativos. La primera es la sensibilización, acuerdo del plan de trabajo y análisis de saberes previos. Para la sensibilización se pretende observar el video Restaura la vida en familia, episodio 4, los valores y emociones en tiempos de pandemia.
es un storytelling, o eso se pretende que sea, y se pone mucho énfasis en la escucha activa. Aquí podemos ver parte de este video. Posteriormente se harán comentarios en clase respecto a cómo han vivido el confinamiento en sus hogares, a qué dedican el tiempo libre, cuáles son las actividades que hacen en familia y qué les gustaría hacer. Y aquí voy a poner un fragmento de este video. Ahí está el link para poder ver el video posteriormente. Respecto a la sensibilización, en donde se habla precisamente de este problema de pandemia y se dan soluciones de cómo mejorar. Bueno, el acuerdo del plan de trabajo, se lleva a cabo con los alumnos, pues hace un recordatorio de los textos que escribieron durante el primer grado, se hace énfasis en la reseña literaria y se considera como medio para recomendarla, y al mismo tiempo también se leen algunas reseñas que elaboraron el ciclo escolar pasado, sin que esta sea la finalidad última de esta actividad. Se expresa de manera verbal un juicio subjetivo respecto a las reseñas leídas, y por último, pues se define el enfoque y posibles recomendaciones orientadas al problema relacionado con el uso excesivo del celular, internet y televisión como un medio para combatir el estrés, aburrimiento y ansiedad en tiempos de confinamiento. Es decir, leemos estas lecturas, se hacen reflexiones en torno a ellas, pero también no nos olvidamos del problema social que queremos solucionar a través de este proyecto socioformativo. Y bueno, hacemos un análisis de saberes previos. Aquí se intenta hacer una actividad de gamificación en donde los alumnos redactan anécdotas escritas acerca de cómo han vivido el confinamiento en sus hogares. Esto es como primer momento. Ya la actividad de gamificación viene a través de quizzes, y se pretende citar durante una clase vía Zoom, explicar y dar los enlaces pertinentes para que los alumnos accedan a la plataforma Quizzes, en donde contestarán algunas preguntas de opción múltiple relacionadas con el COVID-19 y elaboración de reseñas. Vamos a trabajar el contenido y el aprendizaje esperado de la asignatura de español junto con el problema que estamos atacando. Vamos a explicar también a los estudiantes que tendrán un avatar que los represente, habrá una tabla de puntajes, se contestarán las preguntas una a una y de igual forma se retroalimentará al final de la actividad, habrá un reconocimiento por la participación. Y aquí están algunas preguntas que se pueden entablar para este análisis de saberes previos. Ya en las actividades de desarrollo pretendemos, son 3 igualmente: gestión del conocimiento, análisis de un ejemplo y aplicación de la solución de un problema. En gestión del conocimiento, predomina en este apartado la habilidad de lenguaje, lectura comprensiva. Se pretende que después de haber enlazado la problemática contextual y el aprendizaje esperado, los alumnos eligen leer el libro. Esta actividad fue de las primeras que se hicieron. Posteriormente, investigan en diferentes fuentes de información. Se sugieren páginas como UNESCO y UNICEF respecto a cómo mejorar la convivencia en los hogares y aprovechar el tiempo libre durante la pandemia. Enseguida, ellos van a investigar respecto a qué es una reseña, cuáles son sus características y cómo se elaboran. Aquí cabe señalar que anexo un link de un video de YouTube también que yo elaboré, en donde explicamos cómo hacer una reseña, sus características, y se analiza ahí mismo una reseña. Entonces, esta actividad pues es importante para que ellos de alguna forma entiendan la parte del contenido de este proyecto. Y se recuerda el contenido de la obra literaria leída, se elabora y se revisan las fichas de análisis poniendo atención a los siguientes aspectos: autor del libro, protagonistas, narraciones, omnisciente, todos los contenidos que se abordaron ya en otros temas con anterioridad, ya en otros proyectos didácticos. Para este momento ya hicieron análisis de cuentos de diferentes tipos, de ciencia ficción, terror, inclusive de cuentos latinoamericanos. Y aquí está el video que se hizo a través de la plataforma PowerPoint. Tiene más de un año que subimos este video. Y precisamente la intención es ayudar a los muchachos a que entiendan un poquito más acerca de la reseña. De ahí, en este mismo video vamos a analizar un ejemplo, y aquí predomina el lenguaje de escucha activa. Se analiza la reseña, su estructura, la forma en cómo se escribe, el estilo, la intención. En la clase de Zoom se puede hacer esto porque pues tenemos el material, o los que no tengan acceso pueden también hacerlo a través del video de YouTube. Se analiza la estructura y también aquí se complementa leer el texto 6 maneras en que padres y madres pueden ayudar a sus hijos durante el coronavirus, publicado por la UNICEF el 25 de marzo del 2020, y también se deja el link del video. Y este es el análisis del que se hablaba. En este caso, el análisis, pues este es donde estamos analizando una reseña que se realizó, donde se habla del título,
que debe ser algo sugerente y que es diferente el autor de la reseña con el autor del libro. Después vienen los datos del libro y, por ejemplo, aquí en el lado derecho con verde, pues dice que es título y autor de la reseña en la parte superior, después título y autor del libro como otro elemento a calificar, y ya en la introducción pues viene la justificación, en donde ahí ellos van a tratar de explicar qué es lo que están haciendo respecto a cómo están llevando la pandemia y cómo sugieren que los demás lo puedan llevar. También igual los datos del autor, que son importantes, datos de la obra y presentación del tema. Posteriormente, en el desarrollo igual se pide que haya una reconstrucción de la historia, que se expresen opiniones y análisis de personajes, narradores, la opinión que puede incluir desaciertos, aciertos. Esta es parte de la actividad que pueden realizar. En el video está explicado, igualmente en el desarrollo también. Y al final, la parte que en la conclusión, que puede ser una opinión general de la obra y una recomendación o advertencia. Posteriormente, está la aplicación en la resolución de un problema. Aquí predomina la habilidad del lenguaje y redacción creativa. Aquí es donde los muchachos ya ellos van a redactar una reseña en donde este primer recuadro se habla de la introducción, pero también se habla de la importancia de la lectura como un medio importante para evitar el aburrimiento y disminuir el estrés causado por la pandemia por COVID. Eso no lo perdemos de vista. Igualmente en el desarrollo se hace lo pertinente respecto a reconstruir la historia para que otro la pueda entender, y se termina la reseña haciendo las recomendaciones necesarias, intentando solucionar los problemas de los cuales se está hablando, inclusive pudiendo dar algunas sugerencias a los posibles lectores. Y las evidencias, aquí cabe señalar que en este ciclo escolar, a pesar de que no iniciamos o no arrancamos el proyecto con este enfoque en su totalidad, sí alcanzamos a impactar algunos elementos, y eso fue los niños que decidieron escribir algunas cosas respecto a cómo hacerlo. Fue Aisha y Jacob. Primeramente Aisha hizo Promesas y Misterios, así la tituló, por Aisha Naomi Martínez, de la novela La promesa de Julia, de Blue Jeans. Ella, por ejemplo, en este espacio, pueden alcanzar a leer que menciona cómo estamos viendo la pandemia, que debemos de hacer cosas por adaptarnos, y ella ya establece la lectura como un posible medio para salir adelante en estos momentos difíciles. Y ya en cuanto a contenido, pues también ella hace alusión a los personajes principales, al entorno, otros elementos más, y al final vuelve a rescatar los temas que se tocan, como la vida de los adolescentes, las relaciones en parejas, entre otros elementos. Y recomienda la lectura de la obra. Igualmente, Jacob, él, en este caso, tituló Entre el cielo y el infierno, por Bernardo Jacobo Alcaraz, de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Él en este primer párrafo dice que este tiempo ha sido muy complicado, ya que, como todos saben, ha habido una pandemia mundial, la cual nos ha afectado en muchos aspectos, como el cierre de tiendas, lugares públicos, centros deportivos y la escuela. Y ya si se continúa leyendo, se puede encontrar que él ahí ya encuentra también en la lectura un posible medio para salir adelante. Habla también del amor, en esta parte reconstruye la historia, y en esta otra da una opinión respecto a la Divina Comedia y habla de la facilidad que tuvo para entender por el interés que obtuvo, y al final, nuevamente en estos meses de pandemia, hace una invitación para volver a leer, para leer los textos y en especial este. Por último, en las actividades de cierre, se pretende hacer una valoración respecto a los avances que los alumnos tienen respecto a la reseña, y por último la actividad final de socialización. Cabe señalar que para esta socialización tuvimos una experiencia en donde se hizo vía Zoom y los alumnos pudieron participar, leer sus reseñas, y bueno, se hacía uso de los emojis para motivar a los muchachos. En cuanto a la valoración, se pretende lo siguiente. Primeramente, que esta es una valoración y se pretende que haya una mejora continua de este proceso que estamos llevando. Por eso la primera actividad es que en Vinas los niños intercambian sus reseñas, las leen, y con una lista de cotejo respecto a qué elementos tiene y qué no, pueden ellos ir valorando si su compañero ya cumple con lo mínimo para la entrega, y hacer sugerencias para que se pueda mejorar.
En esto, pues lo que se hace es que se observa el título, si es llamativo o no, se ve el autor de la reseña y otros elementos, se valora si en la introducción hay una justificación en base al problema relacionado con el confinamiento de la pandemia, se presenta el tema y se escriben los datos del autor. Durante el desarrollo igualmente, pues se hace una recapitulación de los hechos, es la parte a lo mejor donde está el contenido, y nuevamente en el aspecto 6, el docente hace observaciones y recomendaciones para mejorar la reseña, ¿sí? Ahí es donde también nosotros vamos a utilizar una rúbrica para que los alumnos, para valorar el trabajo de cada una de las fichas, la cual se presentará posteriormente. Y ya en la socialización, pues se hace un uso mayoritario o se impacta de mayor manera la habilidad de lenguaje y expresión oral. Se titula la actividad Festival de Zoom, porque va a ser vía Zoom. En mi casa la puedo pasar bien. Y ahí es donde, previo a ello, pues se recomienda que lean los alumnos el texto 5 beneficios de leer tus textos en voz alta de Marcos Alejandro. Cabe señalar que este libro se encuentra en el material de Lepe Enrique, Sergio Tobón, Gabriela Martínez del Campo, Carlos Belmonte, Español 2, México Trillas 2019. Es el libro que actualmente, en el caso de mis alumnos, tienen para cursar el segundo grado. ¿Quiénes participan? Pues los alumnos de primer y segundo grado. Aquí mezclamos a los dos para que hubiera esa dinámica y se saliera un poquito de lo rutinario. Y se leen sus reseñas en voz alta. Se recomienda cuidar el tono de voz, fluidez, claridad, énfasis en frases o palabras que se desean resaltar. Inclusive por eso sirve el texto de 5 beneficios de leer tus textos en voz alta. Posteriormente, después de cada lectura en voz alta, alumnos de otros grados y grupos opinan respecto al contenido de la reseña leída. La intención es que expresen qué tanto interés por leer el libro les generó y si el contenido del libro puede ser una alternativa para solucionar el problema del contexto. Ellos van a valorar si esa recomendación que hacen y ese libro pudiera ayudarles durante este confinamiento. Y por último, el profesor también puede hacer algunos comentarios respecto a la reseña. Y la rúbrica, pues es una rúbrica analítica para valorar la reseña literaria. En este caso, el producto, pues se va a valorar la reseña literaria. El autor de esta rúbrica es Juan Bernardo Alcaraz, quien les habla, y el nombre del alumno. Ahí se pretende que por cada reseña leída se pueda ir haciendo una evaluación. Y respecto a la fuente de consulta para hacer esta reseña es Tobón Sergio 2017, evaluación socioformativa, estrategias e instrumentos, Mondora, USA, Crescers, 98 páginas. Y las instrucciones, aquí se dejan unas instrucciones y se deja de manifiesto los 5 niveles de la taxonomía de los proyectos de la evaluación socioformativa, que es preformal, receptivo, resolutivo, autónomo, estratégico. Y bueno, ya fue de esta manera donde se elaboraron estos aspectos: el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, los apartados de la reseña. En el nivel preformal, el título, pues aquellos alumnos, por poner un ejemplo, que no le ponen ningún título adicional, ni siquiera el título del libro, sino que solamente pone el título, como título, la reseña, ¿sí? El receptivo es de que ya ocupa el mismo título del libro que leyeron y ese colocan. El resolutivo ya pone un título diferente. El autónomo hace un título creativo y llamativo, hace alusión al contenido del libro. Y el estratégico, igualmente, título creativo y llamativo, hace alusión al contenido del libro. Y además en su título puede haber un juego de palabras y aquí está la ponderación. Igualmente en la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y ya desde aquí, por ejemplo, en el estratégico de introducción, dice genera una justificación haciendo alusión a los problemas ocasionados por el confinamiento, escribe datos del autor, menciona y analiza el tema y otras cosas más. Y en la conclusión se propone que haya medidas de solución para problemas del contexto, además que hacen juicios interesantes de la obra leída, promueve la lectura como una alternativa para combatir el estrés en tiempos de pandemia y además de que vinculan las ideas anteriores en un texto coherente, fluido y concordante. Y esta sería la rúbrica para poder valorar el trabajo de los alumnos. Si podemos observar, esta rúbrica tiene la intención de analizar el contenido escrito de los alumnos, el texto escrito de los alumnos y, por ende, también la solución al problema que se pretende atender. Muchas gracias. Espero haya cumplido con las expectativas de un proyecto socioformativo. Muchas gracias.